maestra Carmen Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Adelante, maestra. ¿Ya? ¿Ahora sí? Perfecto. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro panel denominado Violencias Sociales y Resistencias para la Paz, cuyos ejes temáticos trazados para la primera Semana Nacional de Cultura de Paz de la UNAM son racismo, sexismo, clasismo, exclusión y otras formas de violencia sistémica. El papel de los movimientos sociales en la construcción de paz, pobrezas y desigualdades sociales, paz positiva y paz negativa, violencias por razones de género, pueblos originarios y migraciones. Contamos esta tarde con la distinguida presencia de 6 panelistas de proyección nacional e internacional. La doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, para quien le pido un fuerte aplauso. En un momento más leeremos su síntesis curricular, pero bueno, ¿quién no conoce a nuestra querida doctora Rigoberta Menchú? Está con nosotros la doctora Luciana Gandini, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora, muchas gracias, titular del SUDIMER. La doctora María Elena Medina Mora, del Colegio Nacional. Ella está ahora como titular del programa sobre salud mental en la universidad, exdirectora de la Facultad de Psicología. Un aplauso para ella. El doctor John Ackerman, titular del Programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad. El doctor Miguel Ángel Gonda, presidente y fundador de Serapaz. Un gusto. Y la doctora Rosaura Martínez Ruiz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un aplauso para ella. Bueno, les explicaré un poco la dinámica de este conversatorio. Se van a conceder entre 10 y 12 minutos para la exposición de cada uno de nuestros panelistas. También pues van a auxiliarse de sus presentaciones y a partir de ello vamos a tener una ronda posterior de preguntas y respuestas. Esperemos que nos dé tiempo. Esto pues va a ser siempre y cuando podamos respetar los tiempos. De repente voy a hacerles saber cuando se agote el tiempo. Agradeceré también, pues me permitan intercalar algunas preguntas, algunas reflexiones a partir de sus disertaciones en esto que en cada una de sus participaciones podamos lograr. Quiero pues decirles que para mí es un honor ser moderadora de esta mesa, ¿no? Porque es una forma de poder recuperar estas trayectorias, estos reconocimientos ante estas realidades que estamos enfrentando en el mundo, en nuestra sociedad y también pues en estos contextos en donde el programa que se arranca el día de hoy y que también incluye una jornada que promueve la paz en nuestra universidad, va a tener una gran trascendencia a nivel nacional. Todo lo que hagamos en nuestro día a día, todo lo que construyamos en colectivo, creo que favorece para escenarios libres de violencia. En ese sentido, pues voy a iniciar dando la palabra en el orden en que presenté a nuestros panelistas, iniciando con la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, y posterior a su presentación iré presentando a cada uno de los panelistas y después darán su ponencia.
Ella es lideresa y activista por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Fundadora y presidenta vitalicia de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en Guatemala y de la Asociación Rigoberta Menchú Tum AC en México. Instituciones que trabajan por la educación, la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la justicia a favor de las poblaciones más desfavorecidas. En la UNAM es investigadora extraordinaria y titular de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum y catedrática de la Facultad de Derecho, en donde ha impulsado el derecho indígena y la mediación de conflictos. En un resumen muy forzado, pues es la presentación. Tiene la palabra, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Hay que prenderla. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Es de nuevo una gran bendición de estar aquí con todos ustedes porque pues la inmensa mayoría de los que estamos aquí es porque estamos ejerciendo un rol, es porque hemos escogido una misión importante en nuestras vidas y especialmente esa misión social, especialmente esa participación plena en todos los procesos que hemos vivido en nuestro entorno, que yo creía que era lo más importante de nuestra escuela de la vida, lo que realmente nos tocó confrontar de pequeño, pero también los diversos procesos de participación desde la juventud, desde las mujeres, desde las víctimas de conflictos, tanto conflictos armados como conflictos sociales, y de alguna manera ha estado cerca de nosotros y nosotras pues la violencia permanentemente. Entonces, cuando hablamos de los temas de violencia, pues recurrentemente vemos los procesos y yo empezaría por decir que realmente hay un conjunto de avances que se han dado especialmente en la tipificación, en la legislación, en el mejoramiento tal vez en algunas de las políticas públicas. Sin embargo, hay algo que oímos desde nuestra juventud, algunos de nosotros, y que a pesar de una enorme preocupación de la comunidad internacional y de todos los defensores de derechos humanos, pues como que no avanza. O sea, nos tocó ver la lucha de Mahatma Gandhi, nos tocó ver la lucha de Martin Luther King, nos tocó ver la lucha de Mandela, nos tocó ver las luchas y las causas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, las comadres del Salvador, que yo aprendí mucho de ellas, las viudas de Guatemala y todas las instituciones, y no digamos todas las mujeres que han hecho posible la tipificación de delitos en contra de la mujer como el feminicidio. El femicidio es una de las nuevas normas que hay, así como vemos otro tipo de violencia que nos tocó en nuestra época, como la tortura, la desaparición forzada. Y bueno, nos obligó a entender realmente que muchos de estos logros es gracias a la participación. Yo diría la participación, en primer lugar, de las víctimas. Porque si las víctimas no están presentes, podríamos hacer un conjunto de panorama, pero nada es igual que el testimonio, que dar fe de lo que pasó, de la preservación de evidencias, de crear archivos, de crear un conjunto de evidencias de los delitos. Y muchos de nuestra gente, especialmente en este continente, pero también en muchos continentes del mundo, vimos la lucha impresionante de los activistas sociales. Y por eso yo rindo homenaje a todas estas personas que con todo el ideal
de mejorar nuestro mundo y tratamos entonces de encontrar las nuevas formas de convivencia pacífica y especialmente entender las razones de la paz como armonía, como resaltar los valores y los principios. Y cuando vemos los avances, pues constantemente nos frustramos, porque vemos que hay normas, vemos que hay cambios legislativos, vemos que hay nuevas políticas públicas, pero quizá nos falta un poquito de aterrizar en las iniciativas exactamente prácticas. Entonces, yo quería hacer esa introducción porque cada vez que hablamos del racismo, primero las exclusiones sociales. Yo creo que las exclusiones han pasado muchos años y vemos colonialismo, neocolonialismo, nuevas formas de cómo la violencia ocurre en la parte social, pero también vemos un tiempo contemporáneo donde necesitamos volver a revisar nuestras tipificaciones, porque si no lo hacemos como que no queremos solo simplemente estar en lo mismo, ¿verdad? Hay nueva adecuación que necesitamos hacer y como estamos aquí en un recinto universitario, estamos aquí en la sede del saber, de la ciencia, de la tecnología, del liderazgo global, universal, pues es necesario quizá que podemos revisar un poco nuestra tipificación de los hechos. No solo oímos de discriminación, de racismo, pero sobre todo también, porque esto es violencia para la paz también, hay un conjunto de escenarios donde vemos que la violencia se volvió cultura. Y media vez que es una cultura, estamos totalmente atrasados, digamos. Y esto es un tema de educación también. Cómo nosotros, nuestros avances, podemos ir comunicando. Hoy es un tiempo de la comunicación. Si comunicamos nuestros desafíos, nuestros avances, nuestras reflexiones, estoy segura que hay una enorme juventud que va a acoger esos planteamientos como su agenda de trabajo, pero también va a acoger esos conocimientos. Pero hay una parte que realmente proviene de políticas públicas. Y realmente si la política pública enfatiza el ser humano en todas sus dimensiones, porque hoy estamos hablando de una rica diversidad étnico, intercultural, multicultural, intergeneracional, el diálogo intergeneracional, la transmisión, digamos, de legados muy importantes, creo que cada uno de nosotros somos parte de un contexto de esperanza y de construcción y de innovación. A veces hablamos de la tecnología como la innovación, pero ¿qué pasa con la innovación humana? O sea, ¿qué pasa con nuestro ser humano? ¿Qué pasa con nuestras conciencias? ¿Qué pasa con nuestros propósitos? ¿Cómo las podemos aterrizar? Entonces, como ve, yo soy una persona más que dar soluciones, quisiera transmitir una motivación en aras de este hecho emblemático que pasa en nuestra querida y destacada y extraordinaria casa de estudios que es la UNAM, Cultura de Paz. Y también nos inculca que si hacemos el diálogo, vamos a cosechar paz. Parece que dialogar es muy fácil, pero realmente cuando vemos las controversias comunitarias, los delineamientos territoriales, cuando vemos un conjunto de fronteras entre juventud y otras generaciones, vemos que cada vez más y más el diálogo ya es solamente un anhelo porque nadie quiere escuchar a nadie. O sea, todo el mundo dice yo tengo la razón y hago lo que quiera. Y está bien, porque la autoafirmación nos ha enseñado los defensores de derechos humanos que es muy importante. Entonces yo creo que lo más importante es tomar lo que ya está tipificado
los temas de discriminación, los delitos que ya están y cómo podríamos hacer para, primero, aplicar el conocimiento. Que todas esas sean normas que nos ayude a conocer para poder hacer un rol efectivo, un rol propositivo, un rol positivo, un rol de propuestas. Y la propuesta es lo que más nos cuesta en todas las materias. Pero luego la lucha social también en mi época fuimos solamente contestatarias. Nos dice la institución el esquema establecido y venimos a contestar. Y venimos aquí. Y me tocó a mí eso. O sea, es impresionante. Pero hoy no necesitamos una lucha contestataria, sino necesitamos involucrarnos en buscar los caminos de la solución. ¿Qué son la solución política de un conflicto? ¿Qué es la solución dialogada de un conflicto? Sea en la universidad, sea en la academia, sea donde sea que estemos jugando un rol, ¿cómo hacemos de eso una agenda propia? Entonces, yo creo que tenemos muchos avances, pero necesitamos nosotros mismos valorar esos avances. Tenemos muchas herramientas en la mano, pues también necesitamos usar esas herramientas para que sea el bien común, pero que en ese bien común no solo sea material, sino el equilibrio efectivamente espiritual, el equilibrio emocional, el equilibrio de lo mismo que uno quiere alcanzar, que es la felicidad. Pues todo esto va juntos y seguramente ustedes encontrarán muchas alternativas de programas autogestionarios, de experiencias, de testimonios, el valor del testimonio de una víctima, si encontramos forma de aprender, escuchar. Y lo que dije la primera vez que llegué aquí en la universidad, yo le decía aquí a los colegas, necesitamos desaprender. Si nos proponemos a tener una apertura un poco más grande, vamos a ver que somos multidisciplinarios, que somos con un liderazgo efectivo y somos facilitadores de proceso. Yo creo que eso es lo que necesita nuestra humanidad aquí, en cualquier lado del mundo. Entonces, yo dejo la palabra aquí a esta distinguida mesa porque es muy importante y sobre todo la palabra a ustedes. Porque si ustedes tienen iniciativas, tienen propuestas en el arte, en la cultura, en la tecnología, en el TikTok, en todo lo que podemos transformar nosotros mismos, nuestras vidas se convierte realmente en una luz para distintas soluciones. Y eso es lo que más nos cuesta. Entonces el hecho que la UNAM ponga en la mesa, en la educación superior, la invocación del diálogo para poder sembrar diálogo y sembrar paz, cosechamos paz, pasa por nuestras propias determinaciones hoy que todos tenemos una información más global. Muchas gracias. Tenemos que tipificar un conjunto de problemáticas. A mí cuando me dicen hay un problema con los estudiantes de la Facultad de Derecho, por decir algo porque yo soy de ahí, entonces lo primero que yo quiero saber es la naturaleza de ese conflicto. ¿Cómo se entiende ese conflicto? ¿Cuáles son sus causas? Si yo entiendo un poco de las causas, a lo mejor puedo contribuir conjuntamente en una comunicación colectiva, reivindicar quizá lo que es pertinente. Pero si solo me sumo a ese conflicto, pues estoy segura que no estoy haciendo una contribución a la construcción que se necesita. Pues entonces mucho respeto a la academia, las autoridades, nuestros profesores. Espero que ningún profesor reciba una violencia de sus estudiantes, porque esto es lo que está pasando,
que nadie de nosotros nos pongamos deprimidos porque no entendemos nuestra juventud o en algún otro momento pues no tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y que tengan muchas bendiciones. Mente abierto, no repetir, memoria histórica, memoria. La memoria lo tenemos mucho. Y bueno, buscar los ángulos nuevos para que encontremos nuevas soluciones. Muchas gracias. A ver si ya, ahora sí. Importantes reflexiones que nos llevan un poco como a un recorrido histórico de los movimientos, de las causas, y entender sobre todo que estos diálogos intergeneracionales, esta forma de ver ahora las problemáticas a partir de las causas, a partir de escucharnos, entendernos, bien lo decía nuestro rector en sus palabras de inauguración, se trata de un programa que motiva la escucha, que motiva el poder entendernos de una manera distinta, de poder reconocernos y también de ubicar que pueden haber problemáticas, pero también hay una capacidad de mediación, de resolución, de una mejor manera para una convivencia pacífica. Muchas gracias por estas palabras que pues son un arranque extraordinario para esta mesa y bueno, quiero aprovechar para saludar a la directora del Programa Universitario para la Paz, la maestra Leticia Cano, que se encuentra aquí con nosotros, el doctor Néstor Martínez, coordinador de proyectos especiales, que justo pues es el motivador de esta jornada. Gracias también por su presencia. Alumnas, alumnos que se encuentran aquí en la sala, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto que estén por aquí. La directora de DEGIRE, la veo también por aquí. Gracias por estar con nosotras en este conversatorio. Me voy a permitir presentar a la doctora Luciana Gandini. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como hace un rato lo comenté, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, miembro del SNI Nivel 3 y del Instituto de Políticas Migratorias. Su trabajo se centra con énfasis en gobernanza, regularización e integración sociojurídica. Recibió el premio Lelio Mármora en 2025 por su aporte a la mejora de la política migratoria regional. Tienes la palabra, querida doctora. Ahora sí, buenas tardes, muchas gracias, estimada directora, querida Carmen. Me sumo también a las congratulaciones al señor rector por organizar esta semana y por implementar este nuevo programa para la paz, y saludo también y agradezco a Néstor Martínez y a Leti Cano también por estar encabezando este proyecto. Quiero comenzar subrayando un aspecto crítico de la movilidad humana, que es la violencia como una fuerza expulsora, como marca de los trayectos y también como una condición que se vive en la espera, en el tránsito, en la llegada y en el retorno. A nivel global, no sé para dónde tengo que apuntar. No lo logro, quizás sí me pueden apoyar. A nivel global, las cifras son contundentes. En el año 2024 se registró el mayor número de personas desplazadas en la historia moderna, con 123 millones, de las cuales 74 millones fueron desplazadas internas. Entre el 2015 y el 2022, es decir, solo en 7 años, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe se duplicó, incrementándose de 7 a 13 millones. Y en ese mismo periodo, el número de personas migrantes de América Latina hacia Estados Unidos fue de 1 millón de personas, lo cual son cifras que contrastan con las narrativas persistentes. Esta movilidad intrarregional está alimentada en su mayoría, pero no exclusivamente, por el éxodo masivo venezolano.
Con cerca de 8 millones de personas que viven fuera de su país, el éxodo venezolano constituye el mayor desplazamiento forzado de la historia reciente de América Latina y es el segundo a nivel mundial después de Siria. Pero, sin embargo, a diferencia de otras grandes crisis de movilidad forzada que están vinculadas a conflictos bélicos, este éxodo obedece a un colapso político, institucional, económico y social, lo que nos muestra cómo la violencia estructural es capaz de expulsar a poblaciones enteras. El tránsito tampoco es un espacio seguro. La migración en tránsito ha cambiado drásticamente en la última década, convirtiéndose en una característica central de las movilidades en las Américas. El patrón actual se distingue por tránsitos irregularizados a gran escala a través de corredores que cruzan múltiples fronteras nacionales. Millones de personas atraviesan rutas peligrosas para llegar a sus destinos, a menudo mediante largos trayectos de tránsito. En verdad son auténticas odiseas en los que se enfrentan las personas a múltiples obstáculos y peligros. En estas rutas, miles de personas mueren por deshidratación, naufragio, asesinatos o desapariciones, mostrando cómo la violencia puede convertir a la migración en un camino letal. Entre el 2015 y el 2024, más de 1.300.000 personas atravesaron por la selva del Darién, ese territorio que conecta Colombia y Panamá y que se volvió un territorio obligado por el endurecimiento de las políticas migratorias, y de esa cantidad de personas, un cuarto fueron niñas, niños y adolescentes. Ahí enfrentan no solo riesgos naturales extremos, sino violencia sexual, extorsión, explotación a manos de redes criminales que controlan el paso. Desde febrero, esta ruta permanece detenida en su tránsito del sur al norte y ha registrado cerca de 14.000 cruces en sentido inverso, lo que ahora llamamos la migración en reversa de norte a sur. Pero ello ocurre en un contexto de desmantelamiento de la infraestructura humanitaria en la zona, lo que deja a las personas en un contexto de mucha mayor vulnerabilidad, expuestas a múltiples ataques y con escasas posibilidades de acceder a protección. Mujeres y personas LGBTIQ y más están particularmente expuestas a violencia sexual y trata, y otros grupos de población, personas de pueblos originarios que no hablan español, adultos mayores con discapacidades, se encuentran mucho más expuestos a las violencias. El tránsito entonces se ha convertido en un espacio prolongado de inseguridad jurídica, institucional y física, donde las personas migrantes enfrentan múltiples formas de violencia, desde la violencia unilateral ejercida por actores criminales hasta la violencia institucional desplegada por autoridades migratorias y cuerpos de seguridad, muchas veces en colusión con redes delictivas. Estas formas de violencia se articulan con dinámicas estructurales más amplias y muestran que el tránsito no solo es gobernado, sino también funcionalizado como parte de un régimen más amplio de movilidad desigual. Y cuando finalmente llegan a los destinos, deseados o obligados por las restricciones de las políticas migratorias, muchas personas migrantes se topan con nuevas formas de violencia, discriminación, racismo, xenofobia, explotación laboral. Recordemos lo ocurrido en Iquique, en Chile, en el 2021, en el medio de la pandemia, cuando manifestantes incendiaron las pertenencias de familias venezolanas en plena calle. O cuando en el contexto del arribo de las caravanas migrantes en Tijuana se pronunciaron discursos que resignificaron el concepto mismo de derechos humanos, lo que se evidencia como que la violencia simbólica muchas veces se enuncia también desde el poder político. Cuando los gobiernos no adoptan una mirada abierta, inclusiva, y por el contrario estigmatizan a la población migrante, se genera un clima que propicia que las propias comunidades reproduzcan actitudes hostiles y discriminatorias. Hechos como estos, lamentablemente, no son aislados, son expresión de un clima hostil que despoja la dignidad de quienes ya han sobrevivido a múltiples violencias. Por último, quisiera hablar de algunas violencias estructurales vinculadas con las migraciones. Y sin lugar a dudas hay muchas, pero haré mención a dos que son clave en este contexto contemporáneo: la gobernanza criminal y la gobernanza migratoria. Vastas áreas del mundo en desarrollo están dominadas por la gobernanza criminal. Los grupos criminales han visto en la migración
una nueva fuente de lucro. Incluso cárteles que antes no diversificaban sus actividades, ahora incorporan a las personas migrantes en sus esquemas de explotación. Las personas que cruzan estas áreas están sujetas a violencias y abusos por parte de estos grupos que buscan explotarlas con fines económicos. Desde el tapón del Darién hasta el norte de México y en muchas otras partes del mundo, las personas en movimiento pagan paquetes por derecho de pasar o terminan siendo victimizadas cuando no satisfacen las demandas de los criminales. Los grupos de crimen organizado suelen utilizar sus redes para mover mercancía ilícita, drogas, armas, y de manera paralela facilitan el movimiento de personas o el tráfico de estas a través de las fronteras. Paradójicamente, muchas de estas personas que habían salido de sus comunidades de origen huyendo de estas y de otras violencias, se topan con los mismos riesgos a lo largo del camino y en los destinos. Esta dinámica se ve agravada por las crecientes y cada vez más estrictas restricciones de entrada para las personas extranjeras en la mayoría de los países, así como por el aumento de la vigilancia y la militarización de las fronteras. Estas restricciones obligan a las personas a intentar cruces peligrosos por rutas remotas para evadir la vigilancia estatal. Al no poder llegar a sus destinos, las personas quedan atrapadas en movimiento, ¿no? Y se ven forzadas a replantear sus estrategias. A menudo terminan en un limbo, acorraladas en un estado de perpetuo tránsito, con frecuencia en áreas gobernadas por criminales, mientras tratan de cumplir sus planes migratorios. Ejemplos como el de Felipe, que es un migrante venezolano que lleva meses, más de un año transitando, son muy frecuentes. Su tránsito sumó más de 3.000 kilómetros desde Necoclí, Colombia, hasta el sur de México, y una vez que ingresó al territorio mexicano, intentando cruzar a Estados Unidos, ha recorrido más de 9.000 kilómetros por diversos medios de transporte, incluido a pie, tratando de cruzar por el territorio, evitando distintos tipos de obstáculos y riesgos en el camino. Hay múltiples ejemplos de cómo las políticas migratorias han expuesto también a las personas migrantes a otras violencias. La imposición de visado turista de las personas venezolanas en México creó una irregularidad migratoria que antes no existía, superando incluso las cifras de regularidad previas, exponiendo a las personas a utilizar rutas riesgosas. La historia, en general, tiene una infinidad de ejemplos que evidencian que poner obstáculos para migrar, muros, visas, militares, no detiene los flujos, y mucho menos si son flujos forzosos, que están huyendo de condiciones violentas, sino que, por el contrario, los vuelve más riesgosos, más complejos y mucho más costosos. Por ello, implementar políticas de control sin otras de gestión y de protección es infructuoso y es riesgoso. Hay otras políticas como los protocolos de protección a migrantes que obligaron a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en ciudades fronterizas mexicanas controladas por grupos criminales, exponiéndolas al secuestro o a la violencia. Y recientemente estuve conversando con una persona deportada en Tijuana y me decía que la ayuda que le dio el gobierno solo puede ser usada cuando se activa la tarjeta en su comunidad de origen. Las mismas comunidades de origen de las cuales ellos y sus familias siguen huyendo porque están sufriendo una diversidad de violencias. Si anteriormente hablamos de la violencia como constante en la experiencia migratoria, para cerrar, quisiera dar un giro y pensar qué significa hablar de cultura de paz en este marco. La migración en esencia es también un acto de vida, de esperanza y de búsqueda de futuro. Las personas migrantes no solo atraviesan fronteras, llevan consigo saberes, lenguas, prácticas culturales, memorias y formas de convivencia que enriquecen a las comunidades de llegada, de espera, tránsito y destino. Reconocer esta dimensión es ya un ejercicio de paz, porque nos obliga a mirar a las personas migrantes no como amenaza, no como criminales ni como problema, sino como sujetos de derechos y como agentes de transformación social. Hay que procurar la paz en sentido positivo, no solo como ausencia de violencia, parafraseando algunas de las reflexiones de Rigoberta Menchú, sino como construcción de condiciones para la dignidad, la inclusión y el bienestar. En distintos países de la región hemos visto ejemplos de hospitalidad que muestran que ese camino es posible,
Comunidades locales en Colombia, México, Brasil han abierto sus puertas a familias, principalmente venezolanas, compartiendo escuela, techo y alimentos. Son redes de solidaridad que resisten a la narrativa del miedo y que demuestran que la paz se construye también desde abajo, en lo cotidiano, en la acogida mutua. Debemos trabajar para que estas experiencias no sean solo hechos aislados, ni ocurran solo para algunas nacionalidades. Hablar de paz en clave migratoria exige también cuestionar las narrativas que criminalizan la movilidad. Cuando se asocia migración con inseguridad, lo que se produce es exclusión y estigmatización y con ello más violencia. Construir paz en torno a la migración implica entonces desmontar las violencias estructurales, directas y simbólicas que marcan estos procesos. Implica promover políticas de inclusión y regularización que den certidumbre y seguridad a las personas. Y es fundamental subrayar que no se trata solo de humanitarismo. No es una cuestión de benevolencia ni de caridad, sino que son obligaciones jurídicas, políticas y éticas. Los Estados han asumido esos compromisos internacionales y nacionales que los obligan a garantizar derechos y a responder con responsabilidad. La migración es entonces también una vía para construir la paz. Y ahora me gustaría cerrar con 30 segundos de mostrarle un video esperanzador, una cápsula donde una niñera venezolana enseña a 2 niños en Estados Unidos no solo español, sino también expresiones, sabores, valores de su cultura, mostrando cómo la migración genera empatía y entendimiento en lugar de violencia. Camina pues como la venezolana. Sí, señor, miren esto. ¿Cómo que no? ¿Te gustó? La que es bella es bella. Muchas gracias. Creo que ahí ya. Pues muchas gracias, querida doctora, por regalarnos pues estos análisis que nos llevaron de unos lugares a otros a reconocer cuál es la situación que estamos viviendo. También, pues, si bien es cierto, no está ahí nombrado nuestro país, también se identifica esta situación que hemos vivido por el desplazamiento forzado, ¿no? Por la movilidad que ha tenido por factores de violencia, ¿no? Por situaciones que vivimos todos los días. Gracias, de verdad. Y también, ¿no? Porque yo veía muchas caras asentando cuando tú hablabas de la desmitificación del fenómeno de migración respecto a asociarlo con violencias, porque esto pues es algo que de inmediato pues nos brinca, ¿no? Y seguimos teniendo este tipo de actitudes hacia este fenómeno. Muchas gracias por ello. Y bueno, voy a ligar con nuestra siguiente ponente la participación de Luciana, porque pues ambas han participado y han estado en este proyecto también muy importante de nuestra universidad denominado Acción Migrante, la plataforma Acción Migrante, que pues justamente ha estado trabajando con las personas que se encuentran en otros países que han migrado o que se encuentran en una situación posterior a la política que fue declarada por nuestro presidente vecino y que pues han tenido como una participación muy importante. Ella es la doctora María Elena Medina Mora. Ella es doctora en Psicología Social por esta casa de estudios, exdirectora de la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora y doctora honoris causa por la UNAM, miembro del Colegio Nacional, así como de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la salud mental y las adicciones,
Recientemente encabezó el ranking de las y los mejores investigadores en ciencias sociales y humanidades en México y recientemente también ha sido nombrada coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de nuestra universidad. Muchas gracias, querida doctora. Adelante, un aplauso para ella. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, yo decidí no hablar sobre migración porque ya teníamos uno sobre migración y aunque es migración venezolana que sí tiene algunas diferencias en las características de las personas que migraron, en realidad todo el camino, todo lo que se expone es igual en nosotros. Se suma muchísimo miedo de los centroamericanos que todavía no han podido regresar a sus países por situaciones de violencia que todos conocemos y que han sido terribles, ¿no? Entonces, el tema que yo escogí fue hablar de violencias sociales y lo que tiene que ver con las poblaciones que están trabajando, que están viviendo en las zonas de violencia derivadas del narcotráfico y de cómo esto está impactando la salud de estas poblaciones. Entonces voy a ser muy breve para cumplir con mis 10 minutos. Y empiezo con, creo que me fui demasiado rápido con mis 10 minutos. Empiezo con un testimonio que es terrible. Es un testimonio muy doloroso. Es una persona que, bueno, acaba de morir, murió hace unos años, en el 2019, en situación de calle. Ella estaba, es de Tijuana, estaba, digamos, le quitaron a sus hijos y luego se los mataron. Y lo que dice es que se los entregaron como si fuera carne. Y su dolor fue terrible y pues lo que hizo fue irse a las drogas. El doctor de su casa, de la casa, bueno, ella todavía tenía un hogar, entonces el doctor le dio opiáceos, pero no hubo ningún seguimiento y ella desarrolló adicciones y luego pasó a las metanfetaminas y luego se convirtió en persona de calle. Y lo que llama la atención de este texto es que empieza con una situación. Ella fue violada de niña, pero nunca recibió atención, ¿no? Entonces traía esa carga. Después vive en esta situación donde le quitan a sus hijos y tampoco hay una respuesta. Después un doctor le da un medicamento que sabemos que es adictivo, pero no le da seguimiento. Entonces ella hace lo que hacen las personas, ya no le alcanzaba pagar las recetas médicas, entonces va a la situación de calle y ahí cambia por otra sustancia y de ser una mujer en una situación más o menos adecuada, pues termina en la situación de calle sin que el dolor de la muerte de sus hijos y de la manera que se los entregaron cambiara. Entonces esto nos habla pues de un evento que creemos que no es común, pero es muy frecuente, ¿no? Y cuando uno va a trabajar con estas poblaciones que no tienen acceso a servicios, que no tienen acceso a tratamiento, hombres y mujeres sufren mucho. Desafortunadamente estas acciones que solo se daban en la frontera o especialmente en la frontera han cambiado y nosotros vemos cómo los homicidios, por ejemplo, han crecido de una manera muy importante y se han derivado por todo el país. Y eso hace que muchas comunidades en la Ciudad de México y en otras ciudades tengan condiciones de violencia. Y estas condiciones de violencia se caracterizan por vivir en ambientes, en escenarios que no son seguros. Y aquí estamos hablando de comunidades pobres, y la situación es que estas personas pues desarrollan también problemas emocionales, que como ustedes saben es mi tema principal, relacionado también con las drogas. Y entonces empezamos a ver estos estudios. Estos son estudios que hicimos en colaboración con muchos países en una base de datos que llevábamos 25 años trabajando.
y que tuvieron que cerrarse en julio del año pasado porque ya no había dinero en Harvard, que era en donde estaban los especialistas en los análisis de estas grandes muestras. En este caso es América Latina y otros países que vivían en zonas de frontera, en zonas donde había violencia organizada, y también en personas que emigraron de sus países de origen a otros lados. Los resultados son terribles, ¿verdad? Y nos habla de cómo esta situación de vivir en estas situaciones de violencia cambian la vida de estas personas, enferman, no tienen acceso a los servicios, y al no tener acceso a los servicios quedan con la enfermedad y con el dolor que esto significa. Y hay una variación entre qué papel jugaban, si eran refugiados, eran combatientes, qué era lo que habían trabajado para ver la magnitud de los trastornos que desarrollaron, sin acceso a servicios para atender su salud mental. Después vemos, por ejemplo, en esto que estamos analizando la situación de otras poblaciones. Estas son aquellas que habían tenido estrés traumático previo a las situaciones de violencia, y aquí se encontró que ese estrés previo incrementa la violencia, como se decía, y esto está muy relacionado con la participación de la violencia organizada, y en realidad la violencia y el estrés postraumático que se desarrolla solo en aquellas personas que vivían en estas condiciones de la violencia organizada. Después vimos a la situación de las mujeres, y aquí vemos cómo las mujeres que viven en hogares de violencia, por ejemplo, nos abren la puerta. Una mujer que tenía estas características nos dio 6 horas de entrevistas en 3 veces diferentes, hasta que nos dijo: ya se tienen que ir porque hoy regresa mi marido y esto se va a poner muy malo. Y en realidad, a la hora de contestar la encuesta, lo que nos había dicho es que no revelaba la identidad de la persona que la estaba violentando, ¿no? Y esa cosa de la mujer, de asumirlo, de abrazarlo, pues se ve muy claro. Y vemos esto muy frecuentemente. No voy a describirlas todas, pero tiene que ver con el medio ambiente, cuando el medio ambiente no es seguro, y entonces esto nos habla de la necesidad de asegurar los medios ambientes, de hacerlos que tengan agua, que tengan áreas verdes, y que eso cambia la situación de las familias de una manera muy importante. Estas son minorías sexuales. Las minorías sexuales son las que están más afectadas. Si comparamos hombres, mujeres, minorías, son las que tienen mayor índice de problemas, y especialmente estudiantes que tenían inseguridad todavía en su identidad sexual eran los que desarrollaban más problemas de trastornos, tanto de depresión mayor como de pánico y dependencia a drogas. Este impacto de la violencia colectiva, porque di casos de grupos, ahora son sociedades, pues sí impacta el capital social y cívico de las comunidades que tienen este tipo de personas. Es decir, cuando hay estas inseguridades en el ambiente, es un problema colectivo de la comunidad. Y entonces aquí estamos, que no sienten seguridad, que tienen una poca confianza, que eso pasa muy frecuentemente también entre los migrantes, y también desde luego sus conductas. ¿Qué es lo que pasa? Merma la resiliencia comunitaria, merma la resiliencia de las víctimas, y entonces hay una atomización de la comunidad. Estos son datos de la doctora Denis Álvarez y Casa, que hizo un estudio de 5 años en Guerrero, en zonas de alto nivel de conflicto, y ella desarrolló intervenciones muy exitosas, que no voy a presentar yo su trabajo, pero que creo que es muy importante, porque lo que nos dicen es que sí hay posibilidad de trabajar con estas comunidades. Ella tuvo que cambiar varias veces de comunidad por la inseguridad, pero se puede. Ahora, ¿qué es otra característica? Es la pérdida de la confianza.
sobre todo a externos o desconocidos, pero también dentro de la comunidad, y entonces esa vida comunitaria desaparece y lo que, ay, perdón, y lo que vemos, ¿verdad? Al final, en lo que, digamos, el resumen que podemos hacer es que el impacto perdura a largo plazo. Cuando hay estrés postraumático, perdura a largo plazo. Los desenlaces son extensos, o sea, duran mucho tiempo. Y cuando las personas siguen teniendo el estrés postraumático, porque persiste con el tiempo, pues no pueden trabajar, no pueden hacer muchas actividades. Es como el problema emocional más difícil para recuperar la vida. Y lo que se ve muy claramente es que las medidas de apoyo, de desarrollo que tuvieron estas comunidades no se pueden aprovechar de la manera mejor, porque las personas tienen este problema emocional, tienen esta dificultad de trabajar en comunidad y en realidad están muy quedados en sus hogares. Ahora sabemos qué podemos hacer para cambiar esta situación, y lo que tenemos, como decía, con mucho honor, doctora, es pues trabajar en los factores que nos van a permitir hacer los cambios en estas comunidades, que también son comunidades de la Ciudad de México y que también son comunidades de muchas otras entidades. Muchas gracias. Muchas 10 gracias, minutos doctora exactos. María Elena Medina Mora, por estas reflexiones y por también dejarnos ver que pues estos impactos de las violencias colectivas pues tienen un enfoque que debemos trabajar en el tejido social, que creo que eso es algo que pues también busca este programa, seguir construyendo. Y justo me quedaba reflexionando sobre la conmemoración del día de hoy, ¿no? El Día Mundial en contra más bien el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Y que en estos escenarios en donde las violencias en ocasiones motivan situaciones que puedan llevar a cuestiones tan particulares como ese, que tiene que ver con el tema que tú has trabajado de salud mental. Muchas gracias, querida doctora. Y bueno, voy a darle la palabra al doctor John Ackerman. Él es un buen amigo y además él es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia, Sociedad. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director editorial de la Mexican Law Review de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California y en Derecho Constitucional por la UNAM, presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo e integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los aspirantes al Consejo General del INE. Galardonado con el Certamen Nacional de Periodismo, con el Premio Nacional de Comunicación José Payés Gergó y el Premio Nacional de Locución. Conduce, ¿no?, el programa semanal de análisis político, Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Adelante, querido amigo. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias, queridísima Carmen Casas. Un privilegio estar aquí. Celebro esta gran iniciativa de nuestro rector, Leonardo Lomelí, de lanzar esta gran iniciativa universitaria a favor de la paz. Es lo que necesitamos en el mundo, en México, en la UNAM. Un espacio para el diálogo, para la construcción de alternativas, en un momento en que la humanidad está pues, en crisis. Quizás desde hace mucho tiempo hemos estado en crisis los seres humanos, estos que somos tan complicados, pero hoy en particular la UNAM tiene esta posibilidad, esta vocación, esa oportunidad de colocarse como ejerciendo ese liderazgo en ese tema. Gracias, Leticano, por la invitación, la nueva directora del programa universitaria de paz y erradicación de las violencias, y a Néstor Martínez Cristo, coordinador de programas especiales, por auspiciar este gran evento y muchos más que vendrán a favor de la paz en la UNAM y el México y más allá.
En particular, celebro el papel que hace la Escuela Nacional de Trabajo Social y la próxima Facultad de Trabajo Social. Un aplauso para ustedes. Y están los alumnos. Porque en estos tiempos el trabajo social yo creo que es más importante que nunca. Esas disciplinas, esos estudios interdisciplinarios y con vocación práctica humanista, siempre ha sido importante, pero llegó su hora y un orgullo. Muchas gracias por esta convocatoria. Bueno, tenemos 10 minutitos. Yo quizás quisiera empezar recordando que 1954 hubo un golpe de Estado. ¿Ustedes saben qué país fue, jóvenes? 1954 hubo un golpe de Estado en Guatemala. La CIA organizó un golpe en contra de un presidente electo, Jacobo Arbenz, un presidente que no era comunista ni socialista necesariamente, pero proponía el bienestar para su pueblo, salud, educación, reforma agraria. Un demócrata con convicciones sociales. Pero por la intolerancia, por la falta de capacidad de escuchar, de tomar en cuenta los deseos de un pueblo de generar paz, justicia y democracia, entraron a tumbar ese gobierno. Además, lo hicieron, fue quizás la primera guerra psicológica en la historia, ¿no? Fue ahí cuando la CIA empezaba a diseñar estas estrategias de manipulación que ahora se hacen en las redes sociales, y no solo por la CIA, pero en general, lanzaron un programa de radio apócrifo para decirle a la población de Guatemala que tenían que quedarse en sus casas porque había un gran levantamiento, cuando realmente nada más habían mandado un centenar de militares estadounidenses para tomar el poder. Si no fuera por ese golpe de Estado, Rigoberta Menchú sería pues quizás presidente de Guatemala o no habría tenido que salir de su país, no hubiera sufrido lo que sufrió. Le agradecemos su libro que yo leí de joven, que muchos hemos leído, y toda su experiencia y su trayectoria a favor de la conciencia y la lucha. Pero es por la violencia política anterior, unos 20 años anterior de que ella tuviera que salir del país por este genocidio en Guatemala. No siempre se le llama por su nombre, pero fue un genocidio, un ataque orquestado en contra de una población indígena que tenía también una conciencia, tiene una conciencia social rebelde de transformación. Si se hubiera permitido una democratización del sistema político guatemalteco, no hubiera tenido que sufrir lo que sufrió Rigoberta y todos sus colegas, y estaríamos en una situación como estamos. Algo similar está pasando, aunque distancias tomadas, hoy en Gaza. Ustedes saben y conocen lo que está pasando en el Medio Oriente. Hay un genocidio contra una población identificada por su etnia, por su ideología, por su religión. Un Estado que es democrático, técnicamente hablando, Israel, está acabando con todo un territorio, un Estado vecino. Este genocidio está generando, pues lamentablemente, mientras hablamos, pues muchas Rigobertas. Esperemos que algunas de ellas sobrevivan. La van a sobrevivir, yo sé que van a haber muchas y que ya están contando su historia en las redes sociales, pero muy pronto también vamos a poder escuchar sus historias sobre lo que están sufriendo hoy. Es por estos testimonios de las víctimas, en particular las víctimas, pero en general los y las víctimas de estas guerras, que podemos inspirarnos para actuar. Necesitamos siempre ubicar. Bueno, yo soy el director del programa Democracia, Justicia y Sociedad, entonces siempre veo las cosas desde un enfoque político, pero siempre tenemos que ver pues ese trasfondo. Y creo que estamos viendo un momento geopolíticamente hablando muy interesante. Por un lado, algo pues muy grave, ¿no? Está pasando en el norte con Trump, está pasando en Europa también. Hay un colapso de
los controles autorregulatorios del Estado liberal, social de posguerra. Teníamos cierto consenso sobre qué era la decencia política. Había izquierda, había derecha, pero nunca habíamos llegado a estos extremos de racismo, de neocolonialismo, de pues el patriarcado tan presente todos los días en Washington. Esto es una lástima y ha generado procesos como los que documenta Luciana Gandini. En general, también Tijuana está en la frontera, obviamente está relacionada con la situación entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, yo pues, quizás como optimista empedernido, locamente optimista, me gusta ver un poco la idea de que esto pues, es el momento en que el poder se está transparentando, ¿no? Al ver las cosas pues, como son, ¿no? En realidad, con Biden y con Obama las cosas eran mucho mejores para los migrantes. Bueno, Luciano nos podrá dar las estadísticas, pero a Obama le decían el deporter in chief, ¿no? El deportador en jefe. 2 millones de migrantes él expulsó durante sus 8 años. Esta desfachatez del poder que estamos viviendo con Trump y con otras figuras como Milei o Bukele, no lo hemos mencionado, nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuevas formas de hacer la política, nuevas formas de organizarnos y pensar. Y me parece que espacios universitarios son de los lugares privilegiados, porque pocas veces tenemos espacios para el diálogo. Voy a citar rápidamente, se me acaba el tiempo, pero ustedes conocen a Rita Segato, ¿verdad? Ella es una feminista muy importante que tuvimos el privilegio de organizar una conferencia con ella hace unos meses, ahí en la Coordinación de Humanidades, y ella empezó su discurso diciendo algo muy interesante. Decía, las humanidades son las disciplinas más poderosas que existen, aunque nos hagan creer lo contrario. Al crear vocabulario, al elegir qué experiencias nombrar y cuáles no, las humanidades diseñan el camino de la historia. Son más importantes incluso que la política. Atrevida Rita, pero yo creo que tiene razón. Los políticos llegan y se van, pero la construcción de conocimiento y sentimiento y interpretación pues se queda para siempre. Hoy estamos también, nada más estos días, una reflexión importante. ¿Han visto lo que está pasando en Nepal? ¿Vieron a sus colegas de la generación Z, ¿no? que ya se levantaron y bueno, se les fue de las manos, ¿no? Ya hay una veintena de muertos, etcétera, pero un asunto interesantísimo. El gobierno recibiendo críticas de la corrupción, decide de un día para otro bajar el switch a las redes sociales y salen masivamente a la calle la juventud. Paradójico porque al final de cuentas terminan exigiendo la transparencia y la honestidad del gobierno, pero también pues que regresen X y TikTok, ¿no? Que no sé si estuvieron en la mañana con Olimpia Coral, pero hay también problemas con eso. Pero hay una efervescencia juvenil en Nepal que podría ser señal de que algo está pasando. En Francia hoy se hizo una protesta que se llama parar todo, detengamos todo, algo así, ¿no? Bloquearon muchas calles, pero de formas muy creativas. Yo vi unos videos ahorita de una glorieta en medio de París con unos 100 bicicletistas dando vueltas así durante 4 o 5 horas, ¿no? Parando el tráfico. También hubo actos de violencia. Aquí lo importante, me parece, es que sí hay un reclamo generalizado, no nuevo, pero renovado, para que los poderes del mundo escuchen a sus pueblos. Los poderes de gobierno, los poderes económicos, financieros, internacionales, nacionales, locales, escuchen. Ahí traje, ya no me da tiempo, pero varias citas que estaba ahorita recolectando en los reportajes periodísticos sobre estos dos movimientos en particular, en que se repite una y otra vez eso. Pues queremos
que nos escuchen. Queremos que nos tomen en cuenta, no encontramos otras vías para expresarnos. Esta, para mí, es la causa de la violencia política. Que no hay apertura, no hay escucha, desde 1954 en Guatemala hasta hoy en Francia y Nepal. Entonces, me parece que si queremos paz, pues los que tenemos algún espacio de poder tenemos que escuchar, y los que están luchando por ser escuchados tienen que exigir que eso ocurra. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si me permiten, me voy directo porque ya tenemos el tiempo un poco apretado. Voy a presentarles al doctor Miguel Álvarez Gándara. Él es exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación, cofundador, expresidente y mediador experto de servicios y asesoría para la paz, miembro de diversas redes y movimientos civiles y eclesiales, tanto nacionales como latinoamericanas y globales, activas en la construcción de paz y los derechos sociales e indígenas. Adelante, por favor. Cuidando el tiempo, me sumo a las flores y al agradecimiento de esta semana y de este programa. Una de las ventajas de ser de los últimos en hablar es que uno ya puede encontrar las cosas comunes y las cosas que faltan de decir. Así que creo que recogiendo el consenso, yo diría, primero, estamos en un momento global, histórico, crucial, gravísimo. Se han cruzado todos los elementos de una crisis civilizatoria marcada por el poder que se dio el varón para dominar a la mujer, que nos dimos como humanidad para explotar la naturaleza, que se dio el fuerte y rico para explotar el trabajo. Y todo esto que por largos siglos hemos cargado, hoy se da con el factor de que todas esas crisis y contradicciones y poderes se viven con violencia. Y hay unas nuevas formas de violencia que a partir de ahora vamos a tener en unos días el aniversario de las Torres Gemelas. Y desde entonces el paradigma de la paz se cambió por los poderosos a una lógica de seguridad. Y de ahí han venido pasando muchas cosas, al grado que hoy, en torno a Gaza, estamos viendo el agotamiento de todo el andamiaje internacional de derecho humanitario y de multilateralismo que fundó a la ONU y que fundó a la paz sobre la base de los derechos de la persona y de la democracia. Y hoy hay un retroceso. Todas estas violencias, y nos faltan hablar de más, y que generan este racismo y clasismo y exclusiones, etcétera, hoy están siendo totalmente dominadas en la lógica de disputa de poderosos. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a pedir que cambie esta situación? Y tenemos que decir, es nuestra hora. Esto no es solo un tema de los poderosos. Y nos tenemos que asumir que si no somos actores y parte de la construcción de condiciones de paz, estamos siendo solo beneficiarios. Con eso ya dejo de decir más cosas y quisiera concentrarme ahora en el marco de no solo el diagnóstico, ¿qué hacemos? Déjenme poner un ejemplo para facilitar la rapidez. ¿Se acuerdan del conejo que se durmió y le ganó la tortuga? Aprendió la lección, pidió la revancha y a la segunda se cuidó y ganó fácil.
Pero la tortuga también aprendió la lección y pidió la revancha, pero ahora en su cancha. Y entonces había piedras y ríos y el conejo no pudo hacer prevalecer ni su velocidad ni su fuerza. Y con esto lo que quiero decir es que los pobres, las mujeres, los jóvenes, los pueblos se han cansado de perder en el terreno del conejo y se han ido a otros espacios, a otros rostros, a otras luchas, a otras agendas, a otras construcciones. Y hoy la pregunta por la paz es, sí, pero el conejo está atacando, el conejo está dominando y generando esta situación global que baja a todo nivel. ¿Qué podemos hacer como tortuga? Entonces, creo que hay varias cosas que aquí ya se han dicho, pero primero, a pesar del dolor de la violencia y de las guerras, la paz no es solo detener guerras, sino es construir un cambio estructural a las causas. Y eso es una dimensión que hace a la paz un proceso integral, eminentemente político, eminentemente social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hablar de la paz es muy complejo porque hay diversos enfoques y matices que todos caben. Pero la clave tal vez de la tortuga sería no solo ver de resistir a esa violencia, que es parte de la temática de hoy, sino comprender cuál es el patrón que se ejerce para ese dominio y esa violencia, para poder responder con cuál es el patrón nuestro que tenemos que generar. Resistir no es solo evitar el daño, sino generar un proceso de acción. Si el miedo nos paraliza, estamos siendo derrotados. Si el miedo nos estimula, podremos ser constructores de un cambio de condiciones. Pero tal vez la clave es que la tortuga se anime a actuar como sujeto, no como beneficiario, no como peticionario, que no le pida al gobierno como en una ventanilla con el formato que el gobierno quiera a la hora que quiere y decide adentro, que se anime a ser un actor con propuesta. Porque de otra manera, si el sujeto no conoce su problemática, no conoce su proyecto, no es solo que no quiero, que sí quiero. Entonces están diciendo, no vengas aquí a mi terreno a traerme el consejo que tú crees que yo te estoy pidiendo, o que me vas a resolver lo que tú crees que me falta y que tú crees que tienes y que tú crees que te estoy pidiendo. ¿Por qué no vienes a mí aquí y me ves y me escuchas y me valoras por lo que soy, por lo que sé, por lo que puedo, por mi historia, por mi cultura? Y esa ruta de dignidad, esa ruta de ponerse de pie, a ser un interlocutor y pasar a ser actor de nuestras realidades, esa es la superclave que todas y todos tenemos que preguntarnos cómo la estamos viviendo. En la casa, en la colonia, en la escuela, como jóvenes, como artistas, como academia, etcétera, etcétera. Sin actores maduros no hay cómo construir la paz. No nos las va a regalar el conejo. No nos las va a construir este dominio. La batalla de diagnóstico y de medios es brutal. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer desde nuestro terreno es cómo impulsamos procesos de acción que nos vayan articulando y fortaleciendo en propuestas. No se trata de convertirnos todos en policías comunitarios. Sí, hay un problema de violencia, pero lo mejor de la sociedad civil no puede quedar convertida en un actor de violencia. Nos toca ser actores de construcción en todos los otros órdenes
que tienen que ver con las causas. Y eso pasa por ser capaces de trabajar en distintos niveles, en lo local, en el territorio. Hay que volver a entender la dimensión de territorio ahora. Usar el microscopio, pero también el telescopio. Entender las contradicciones locales, pero entender que lo superior y el conjunto es lo que tenemos que ir construyendo. Termino diciendo, sin sociedad civil también no hay cómo construir procesos de paz, ni democracia. Y sociedad civil no son ya las ONGs, eso fue una etapa que nos benefició, lo que quieran, pero ya no es esa forma asociativa de la cooperación internacional la que es la sociedad civil. Tenemos que reactivarnos como movimientos. Tenemos que me viene un ejemplo rápido igual para otro tema de iglesia que decía, es que es muy pesada, es como una marrana, es muy difícil moverla. La clave está en los marranitos, en echar a andar procesos concretos, viables, que construyan y maduren actores. Es a empezar desde ahí que empieza esta visión y esta construcción. Por lo tanto, seamos ciudadanos más allá de votar, hagamos política más allá de pensar como partido, construyamos cultura, generemos condiciones de diálogo, etcétera, etcétera. Y déjenme terminar con una oración que escribió alguien que Rigo y yo queremos mucho, don Samuel Ruiz, y que él decía, estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos de entender, son sin embargo para nosotras y nosotros, creyentes, constructores de paz, defensores de derechos humanos, universitarios, trabajadores sociales. Estos tiempos oscuros son una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro hoy podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor y comprender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy estamos llamados a ser actores de esperanza. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y bueno, igual para no tomar más tiempo, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a la doctora Rosaura Martínez Ruiz. Ella es profesora de Filosofía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Coordinó el proyecto Filos tras Freud y actualmente dirige el Seminario de Estudios Filosóficos y Psicoanalíticos Críticos sobre lo Político. Es autora de Eros, más allá de la pulsión de muerte. Ha coordinado libros colectivos y artículos sobre psicoanálisis y filosofía. Ha recibido el Premio Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, Fulbright Scholar y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Se ha desempeñado como Tinker Visiting Professor en la Universidad de Colombia y forma parte del Consejo Asesor del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica. Adelante, doctora, por favor. ¿No? Ya. Bueno, muchas gracias, doctora Carmen Casas, y agradezco muchísimo la invitación a Leticia Cano y a Néstor Martínez, y muchísimas gracias a mis colegas aquí. Me siento muy honrada de participar en esta mesa.
Y bueno, yo la reflexión que preparé para ustedes, para el día de hoy, es una reflexión sobre el lugar de la justicia social en lo que yo llamaría, más que una situación de paz o un entorno pacífico, una cohabitación no violenta. ¿Y por qué digo no violencia en lugar de paz? Porque, digo, lo voy a poner en términos muy locales, a 5 días, ¿no? de que los mexicanos vamos a celebrar el aniversario de la Guerra de Independencia, pues también hay que tener muy claro, ¿no? Que no siempre la mera búsqueda de la paz, ¿no? o mantener la paz es una vía para la emancipación. Eso también creo que nos tiene que quedar muy claro en este contexto. Entonces, lo que les voy a compartir es un análisis situado de la violencia que estamos viviendo nosotros en México, y que es una violencia que una colega de Tijuana muy bien ha llamado violencia GOR. Yo creo que todos los chicos y chicas de aquí entienden ese concepto, ¿no? Es una violencia que describimos casi siempre como indescriptible, incomprensible, inimaginable, increíble, etcétera. O sea, es una violencia que rebasa nuestros marcos de inteligibilidad. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos está hoy en día aquí en México, nos está empujando, ¿no? a pensar en vías de transformación, ¿no? Entonces, bueno, mi análisis es muy situado, como les dije. Entonces, primero quiero decir que, bueno, México inicia un nuevo periodo bajo un gobierno de izquierda, liderado inéditamente por una mujer, por Claudia Sheinbaum, y que ha ampliado políticas sociales y económicas desde el sexenio anterior, y han sido políticas sociales y económicas que opuestas, digamos, a las tendencias neoliberales, ¿no? Desde 2018 a la fecha, la llamada Cuarta Transformación ha sacado a 13.5 millones de personas de la pobreza, se ha reducido la tasa del 41.1% al 29.5%, que implica, bueno, que es más bien el nivel más bajo en 40 años. Y también ha cerrado la brecha de desigualdad, posicionando a México como el segundo país con el menor índice Gini de desigualdad, el que mide la desigualdad en América, ¿no? Estamos solamente después de Canadá. Sin embargo, México no ha quedado fuera de las tendencias autoritarias de las que hablaba John, ¿no? Las tendencias autoritarias que son globales y destructivas del orden neoliberal global. Y aquí hay que entender que cuando decimos neoliberalismo no nada más es una cuestión de un sistema económico, sino es un modo, fundamentalmente es un modo de relación social, de cómo producimos lo necesario, lo básico para la supervivencia. El problema, ¿no? Uno de los problemas fundamentales del neoliberalismo es que no solo produce lo necesario para la supervivencia, sino que se ha dedicado a producir objetos, por ejemplo, de lujo, que ahora resultan no nada más en lo más deseado, sino lo que también nos da reconocimiento social. Entonces, lo que me interesa abordar hoy, como les decía, es la violencia que Sayak Valencia ha bien calificado como GOR y que yo evalúo como consecuencia directa del sistema económico actual, de nuestra historia de colonización y despojo, pero también de nuestra localización geopolítica, ¿no? A veces muy afortunada y a veces muy desafortunada. Y también como efectos funestos de otros fenómenos globales, como la ilegalización del comercio de ciertas drogas, del mercado intercambiario que se llama offshore de Londres, ¿no? Hay que tener a Londres en la mira, que ha permitido que megarricos y criminales oculten sus riquezas. El negocio y tráfico estadounidense de armas y fenómenos aunados a la lógica del libre mercado, la distribución internacional del trabajo y el dominio del valor de cambio de los objetos sobre el valor de uso de los objetos. Esto me parece a mí que ha llevado a una cultura que valora el consumo de objetos de lujo innecesarios y que ha producido poblaciones consideradas desechables, donde jóvenes y niños se involucran en cárteles de drogas en busca no nada más de lo necesario para sobrevivir, sino de reconocimiento y admiración social. El neoliberalismo, desde el capitalismo, en su esencia,
promueve la expulsión, el abandono y el sacrificio de gran parte de la población mundial. El capitalismo y el neoliberalismo no funcionan sin esto, ¿sí? O sea, se requiere para que el capital se pueda concentrar, ¿sí? Se requiere poblaciones desecho, ¿sí? Marx describió cómo el capitalismo necesita lo que él llamaba un ejército industrial de reserva. ¿Qué es esto? Un grupo de trabajadores desempleados que pueden ser llamados a trabajar en cualquier momento. O sea, son trabajadores que tienen ciertas habilidades para la producción, ¿sí? Pero, bueno, para que esto funcione, hay que mantener los salarios bajos, hay que mantener inestabilidad, obligando a los trabajadores a aceptar condiciones desfavorables. Pero ¿qué pasa ahora a nivel global, ¿no? Que ya no nada más estamos hablando o ya no nada más tenemos en la mira a ejércitos, ¿no?, industriales de reserva, o sea, a trabajadores que están desempleados y que en cierto momento podrían ser integrados al sistema neoliberal. Ahora hay otra población, ¿no?, en condiciones muchísimo más marginales, desprotegidas, de abandono, ¿no?, de abandono de las instituciones, del Estado y también de la comunidad. Y a estas poblaciones creo yo que les podemos llamar poblaciones desecho, ¿sí? Poblaciones que ni siquiera en ningún momento van a poder ser parte de la producción, ¿sí?, de la producción del capital. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando una población carece incluso de valor de cambio? ¿Sí? Es decir, cuando no tiene ni la capacidad de ser explotada, pues ha sido radicalmente expulsada de esas relaciones sociales y no puede formar parte de lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva. Entonces, la marginación en este sistema económico ideológico, el neoliberalismo también es un sistema ideológico, va más allá de lo material, pues no solo se trata de la sobrevivencia, de la reproducción de nuestra vida fisiológica, biológica, sino que el reconocimiento social y político también está, en esta ideología, en este sistema económico, también está ligado a la posesión de objetos de alto valor de cambio, lo que llamamos objetos de lujo, ¿no? Quiero aclarar, que esto es muy importante, que la asociación entre capacidad de consumo y estatus social no es exclusiva de ciertos grupos, ¿no? Sino que es un deseo compartido en todos los estratos de la sociedad. O sea, lo que quiero decir aquí es que el deseo por el reconocimiento y que en esta ideología neoliberal está fundamentalmente basada en la posesión de objetos de lujo o el acceso a servicios de lujo, no es exclusivo de estas poblaciones desecho, ¿no? Sino que es algo que compartimos culturalmente y globalmente. Así, la relación entre la posesión de bienes de lujo, el reconocimiento social y la felicidad se convierte en una asociación fundamental dentro de este sistema neoliberal. Y en un trabajo que estoy ahora desarrollando, he pensado en que necesitamos además pensar que en esas poblaciones desecho se genera también un modo de subjetivación, ¿sí? O sea, no nada más se trata de pensarlo en términos macros, ¿no? Bueno, hay poblaciones desecho, ¿qué vamos a hacer con ellas? Digamos, esas poblaciones desecho son fundamentalmente las que ingresan al crimen organizado, a toda la economía que se considera ilegal, a los medios de producción ilegal, sino que también se forma una subjetividad desecho, o sea, sujetos que en estas poblaciones se identifican como tal, como basura, ¿sí? Y esto lo tomo de muchos testimonios que se han recogido aquí en México y en Estados Unidos, por ejemplo, en East Harlem en los 90s, donde muchos miembros de pequeñas gangas, pandillas, y aquí en México un estudio muy interesante de una socióloga que se llama Karina García y que tiene un libro que tituló de una manera espantosa, pero muy cierta, ¿no? que ella titula Morir es un alivio, ¿no? Y ahí ella lo que recoge son testimonios de ex sicarios
del crimen organizado. Ex sicarios que están en espacios de rehabilitación aquí en México, que existen, ¿no? Es desgarrador. O sea, leer esos testimonios es desgarrador porque lo que se repite es, yo antes de tener dinero, ¿no? Y que dinero que solamente logré a través de el crimen organizado, ¿no? De actividades ilícitas, yo era basura, yo no era nadie, ¿no? Yo no era nadie, yo no merecía nada, ¿no? Nadie me respetaba, nadie me veía, era invisible, ¿no? A este modo de subjetivación yo le llamo desecho, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que atender, ¿no? Estos individuos, además, todos enfrentan condiciones materiales y espirituales precarias. Han sido excluidos de los sectores productivos y condenados a la desnutrición, a la degradación, a pesar de que estamos rodeados de riquezas ahora, ¿no? También la riqueza se ha concentrado, ¿no? Marx en el manifiesto comunista hablaba de que la riqueza estaba concentrada en el 10% de la población, imagínense, hoy está en el 1%. Y yo pongo en duda eso del 1%. Pero bueno, como les decía, esta población no puede integrarse en la economía global y queda atrapada en áreas marginales, dependiendo del comercio ilegal de drogas, como su única fuente de subsistencia. Ahora, no estoy diciendo que este sea el único destino de las poblaciones desecho, ¿no? O sea, por supuesto también está la servidumbre, la penuria, ¿no? Las drogas, ¿no? Como la mujer de la que hablabas tú, y ya me perdí en mi texto. La penuria, pero bueno, por supuesto que también está la resistencia, ¿no? Y la revolución, ¿no? Pero hoy quiero concentrarme en este fenómeno nada más como uno de los efectos más radicales del neoliberalismo que afecta a México, ¿no? O sea, el integrarse al crimen organizado y buscar este acceso a no nada más a objetos para la sobrevivencia, como decía antes, ¿no? Sino también a objetos de lujo que lo que me representan es reconocimiento y respeto y admiración social, ¿no? Hay que tener muy claro, ¿no? que es fundamental reconocer que los narcotraficantes y los delincuentes callejeros son parte de la corriente dominante de la sociedad, no son una anomalía. Con esto quiero decir que no son una excepción, ¿no? del neoliberalismo, sino su Frankenstein. Y los niveles de violencia extrema están conectados con esta violencia de exclusión y de abandono. La subjetivación de desecho calcula, este es el cálculo que yo creo que hacen, ¿no? que la única forma de experimentar, aunque sea un mínimo de reconocimiento, es arrebatando violentamente lo que no se tiene ni se tendrá por medios pacíficos y legales. Esta lucha por el reconocimiento social es a muerte, arriesgando la vida en cada actividad. Los testimonios dicen esto, ¿no? Yo prefería morir, ¿sí? a no tener nada, a no ser nadie. Entonces, los jóvenes que entran al crimen organizado saben que que están poniendo su vida en riesgo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué? Pues la respuesta en estos testimonios es esa, porque no quieren ser basura, no quieren ser nadie. Aunque yo viva por poco tiempo, quiero que me miren con respeto, con admiración. El neoliberalismo es un epifenómeno que fundamentalmente produce estas poblaciones. Para que los grupos marginados y abandonados en la sociedad puedan gozar del cuidado y el respeto que les corresponde, es fundamental, y aquí va más o menos mi propuesta, que no es, no estoy descubriendo el agua tibia, pero pues creo que hay que insistir, ¿no? Estas poblaciones merecen, ¿no? cuidado y merecen respeto, y ese cuidado y ese respeto tiene que ser social, tiene que ser un proyecto de justicia social. Y para eso es urgente, por supuesto, ¿no? que las políticas de gobierno aborden las complejas dinámicas económicas, culturales y sociales. Además de atender la pobreza y la desigualdad, ¿no? los datos que di al principio, es crucial también cuestionar y modificar la ideología predominante neoliberal que tiende a responsabilizar, por ejemplo, a las víctimas por sus fracasos y que falla en imaginar soluciones a problemas estructurales desde una perspectiva que no sea el individualismo o la atención médica o psicológica que patologiza y no tiene perspectiva social epidemiológica.
Es necesario dejar de lado el estéril debate entre, por un lado, políticos de buena conciencia que pretenden atender lo que ya se ha dañado. O sea, no nos podemos convertir en meros rehabilitadores, ¿no? Como estos centros, que son fundamentales, por supuesto, pero no puede ser ese nuestro proyecto político, social, ¿no? La rehabilitación, la atención a lo que ya hemos desechado, a lo que ya hemos dañado, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva más epidemiológica, social, de justicia social, ¿no? Y bueno, es urgente seguir diseñando políticas sociales y económicas que frenen y avancen en sentido contrario a las tendencias destructivas del neoliberalismo y que socava la justicia social. Debemos tener claro que por lo menos, ¿no? Digo, del neoliberalismo difícilmente México va a poder salirse, ¿no? De manera revolucionaria, con una gran otra revolución, ¿no? Pero bueno, creo que sí tenemos que pelear todos los días, ¿no? Que la educación, al menos la educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente tienen que quedar fuera de la lógica del mercado, al menos, ¿no? Y bueno, para concluir, ya que estamos en la universidad, pues me preguntaba yo, bueno, ¿qué papel puede jugar la universidad, ¿no? en esta resistencia? Y aquí voy a seguir a Derrida, un filósofo argelino, ¿no? En una conferencia que tituló La universidad sin condición. Y lo voy a parafrasear, ¿no? Dice, la universidad es y debe seguir siendo el último lugar de resistencia crítica. ¿Qué quiere decir crítica aquí? O sea, pensar si lo que es evidente puede ser de otra manera, pudo haber sido de otra manera, y si puede ser de otra manera. Eso es lo que es ser un universitario o un ciudadano, un humano crítico. Eso es lo que quiere decir, preguntarnos, no naturalizar la realidad, sino pensar si históricamente pudo haber sido de otra manera y si en el futuro puede ser de otra manera. Entonces, la universidad es eso, es el lugar privilegiado, como decía John, ¿no? El lugar privilegiado para la crítica, para el pensamiento crítico y de acción frente a poderes de apropiación dogmáticos e injustos. La universidad debe ser un bastión de resistencia incondicional, donde se pueda cuestionar todo, incluida la crítica, ¿no? La pregunta y la democracia. Este compromiso se va a traducir siempre en el derecho fundamental de expresar cualquier idea, incluso como ficción, y hay que hacerlo público, siempre público. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades, doctora Rosaura Martínez. Nos dejas también pues muchas reflexiones para seguir construyendo. Quiero decirles que, pues lamento decirles que ya concluyó nuestro panel. No nos va a dar tiempo para preguntas. Todavía estaba yo preguntando si podíamos hacer un espacio para poder cerrar, poder escucharles, aunque sea un poquito, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces, solamente decirles que creo que entre las palabras que se repiten, y yo agradezco y valoro mucho que estén alumnos de la próxima Facultad de Trabajo Social, porque y se dan un aplauso a ellos mismos. De otras escuelas y facultades, gracias también, profesoras, profesores, directivos, gracias por estar aquí, porque pues escuchamos luchas y movimientos sociales, escuchamos desestigmatización de los procesos que vivimos, reconocimiento de los derechos de las personas, capacidad de escucha, justamente hablar de ser ciudadanos, de hacer política, de construir paz, de tener una mayor posibilidad de escucharnos, de construir, y eso no lo vamos a hacer solos, lo tendremos que hacer en colectivo. Gracias a todas y todos y los esperamos a las próximas actividades de esta jornada que pues tiene como objetivo construir paz en nuestra universidad y, como siempre, ser el referente que el país necesita. Muchas gracias a nuestros ponentes. Un aplauso. Un aplauso grande para la doctora Rigoberta Menchú, que le vamos a hacer llegar su constancia vía digital. Un aplauso para ella, por favor.
Para Luciana Gandini también. María Elena Medina Mora, gracias. John Ackerman, gracias. Miguel Álvarez Gonda y Rosaura Martínez Riz. Muchas gracias, buenas noches. Una foto.